Bueno, y abrimos la columna de seguridad vial. Como siempre es un placer recibir al profesor Arturo Borges. En este caso, abordando una temática, pero tal vez también preguntándole sobre el final algo de actualidad. Porque hoy vamos a hablar sobre las conductas de riesgo de los motociclistas. Como decíamos, vamos a estar recibiendo esta mañana al profesor Arturo Borges, director del Instituto de Investigación, Seguridad y Educación Vial, el ISEV, Centro de Formación de Conductores para el Transporte y la Seguridad Vial, con 20 años en plaza, que cuenta, por supuesto, con la asistencia técnica de la Universidad de Valencia. Pero yo capaz que quiebro un poquito y le pregunto por el tema del decreto municipal sobre las 25 clases para conductores. No sé si quiere hacerlo ahora o al final eso. Para mí es lo mismo. Buen día. Buen día, ¿cómo anda? Buen día. ¿Cómo estás, Lorena? ¿Qué tal? Bueno, sí, es algo que recibimos ayer. Un cambio va a haber a partir del 2 de mayo con respecto a la cantidad de clases que se va a exigir por parte de la Intendencia. Este es un proyecto que nosotros hace muchos años, por ahí, por el 2003, habíamos presentado como sugerencia, después de un estudio sociológico, psicológico, de cómo llegaba un individuo a una academia de conducir, si 10 clases o 15 eran suficientes para aprender a conducir. Nosotros sabemos que con 15 clases no aprende nadie. Ahora se establecen 25. Ahora se establecen 25 y nosotros estamos de acuerdo con eso. Ahora vamos a leer el decreto un poquitito más en profundidad, porque hay cosas que nos llaman la atención. Es decir, esto es una iniciativa de Montevideo, ¿y qué pasa con Canelones? Canelones hoy estuvimos averiguando y otorga fecha para dar examen práctico en junio. Quiere decir que mucha gente quizás vaya a elegir ir a otro departamento que tenga menos exigencia. Si esto no nace como del Congreso de Intendentes, como una condición para los 19 departamentos, creo que acá se va a provocar. Primero, las escuelas de conducción tenemos un problema por la que la administración de una clase de 60 minutos es compleja. Segundo, hay gente que abiertamente, cuando llega a la escuela, sabe conducir. Y tercero, ¿qué vamos a hacer con la competencia que se va a tener a nivel nacional? Que la gente dice, bueno, allá no piden nada, claro, y yo me voy a presentar. Entonces ahí es donde haría agua el sistema. Y hace tiempo que queremos hablar con la Dirección de Tránsito, hemos pedido alguna oportunidad para poder conversar sobre este tema y bueno, todavía seguimos esperando la audiencia. Tal vez puede ser buen tema para la columna siguiente, la que hagamos, el tema de estas disposiciones que han sido aprobadas en las últimas horas. Que nosotros con parte del decreto que leímos por arriba estamos de acuerdo, que tiene que haber una regularización, pero no puedo arrancar con una iniciativa de una junta departamental cuando hay otras 18 que esto no lo tienen en cuenta. Claro. Sí, nosotros tenemos que unificar el criterio de adopción de medidas. Pero esto en realidad no se sale del proceso que se está haciendo para la libreta única. Totalmente de acuerdo. Si nosotros tenemos un PUNC, una libreta nacional única, y hay varias intendencias que lo han hecho y hoy aplican los teóricos y esa estrategia, Montevideo como que retrocedió. Es decir, estamos aplicando teóricos viejos o quizás teóricos nuevos, pero ahí nos alejamos del PUNC. Entonces, otra vez, ¿quién tiene razón? Si apuntamos a una libreta nacional, bueno, seguimos insistiendo que no existe claramente quién manda en esto y quién es dónde está la política de seguridad. Pero el próximo, bien estudiado el tema... Puede ser un buen capítulo que abordemos en ese claro, lugar, porque ¿no? se habla de clases prácticas. Se habla de carretera, de ruta. Seguimos sin hablar de carretera, sería todas prácticas en ciudad. Se habla de teoría, no se habla de teoría, y para nosotros la teoría es un elemento fundamental, y quizás mucho más importante a veces que la práctica, como en cualquier carrera, cualquier oficio. La teoría primero, la práctica después. Seguro. Bueno, acá no se habla de teoría. Bueno, muy bien. Conductas de riesgo de los motociclistas. Y ahí sí que tenemos para hablar, ¿no? Las motos y los motociclistas. Un medio de transporte que ha tenido una creciente explosión en los últimos años por lo práctico, lo rápido y lo económico, pero que ha implicado bastantes dolores de cabeza en el tránsito. De hecho, uno mira los datos y los registros de UNACEV, la cantidad de motociclistas fallecidos y lesionados es impresionante. Bueno, eso es lo que nos lleva a esto, ¿no? Las diferentes denuncias que tenemos, inclusive a nivel nacional, de lo que ocurre con la moto. Y la pregunta es qué sucede con un individuo que sabe que su paragolpe es él y que tiene una conducta que va al riesgo propio y ajeno, porque también se lleva puesto un peatón y las velocidades quizás son imprudentes. Y eso es lo que nos llama la atención, pero todo parte primero por educación, porque el conductor de la moto no está formado en elementos básicos mínimos, no sabe cuáles son los riesgos, no sabe cuál es el problema que genera en el tránsito
Y lo curioso es por qué adoptamos una conducta cuasi suicida. Porque es un elemento que evidentemente que cualquier golpe repercute sobre el ser humano. duda. Y que nosotros tenemos un nivel de resistencia. Y lo que más nos preocupa es que seguimos viendo inconductas en el tránsito, por más que, como tú dijiste, Tealdo, bueno, la estadística muestra que el 60 y pico % de los fallecidos son motociclistas. ¿Eso no nos hace recapacitar? Parece que no. Sí, parece que no, porque yo tuve moto, tenemos acá compañeros detrás de cámaras que tienen moto, siempre estamos hablando de esta problemática y bueno, ¿cómo podemos hacer que un motociclista tenga autoconciencia del riesgo que corre y que hace correr? Es curioso, porque vemos cosas todos los días que están ya fuera de lo común. Sí, sí, no, es que se ven conductas que vos decís, pero ¿y cómo está? Sí. O sea, me sorprende. Bueno, tema delivery es conocido y la Intendencia ha tenido un programa de capacitación. Mirá esta imagen que estamos viendo. Mira esta imagen, esto es brutal. Este individuo no tiene la menor idea que se mete en el punto ciego del automovilista. El automovilista, si se quiere cerrar contra el ómnibus, lo aplasta. Bueno, esto pasa con frecuencia. El motociclista acá tendría que utilizar algún elemento sonoro para avisar, acá estoy yo. Y esto, señores, normativamente está prohibido. Esto está fuera de la ley. Un motociclista, igual que el ciclista, no puede andar entre sendas. Pero vemos que... Pero es lo que vemos todo el tiempo. Por supuesto, lo vemos entre autos. Cuando la moto tiene que hacer como se hace en los países más avanzados, del Ecuador para arriba, que la moto espera detrás del ómnibus, detrás del auto, como un vehículo más. Claro, nosotros vemos los adelantamientos, por ejemplo, en vía de 2 carriles, vemos los adelantamientos por la mitad de la senda, cuando hay 2 autos que van a la misma distancia, ¿no? Eso es un adelantamiento en infracción y absolutamente riesgoso. Sí, sí, es un sobrepaso, reitero, normativamente está prohibido. Pero otro de los elementos que nos llama la atención en los últimos tiempos, sobre todo unas semanas atrás, lo que ocurrió en Canelones con el tema de las picadas, que evidentemente esto va a haber que tomar alguna medida lo más rápido que se pueda, a los efectos de cortar este desmadre que hay, de hacer pruebas en lugares donde se altera el orden público. Claro, y a ver, ¿qué medidas? Porque yo siento que hay varias categorías de motociclistas. Está aquel que se lo compra como una alternativa al transporte público o el gasto que implica un auto y también para acelerar el tiempo. Y ahí es cuando uno ve situaciones que la moto va entre los autos, ¿no? Para ir ganando espacio o lugar. Por algo que nos peleamos siempre, ¿no? La gente hace surf arriba del asfalto con un vehículo de poca estabilidad y lo peor de todo, a veces no se está usando el chaleco como se debería utilizar, no se usa el casco como se debería utilizar. Fíjate esto. Haciendo wheelie, haciendo una prueba en plena ciudad, arriesgando a que perder el equilibrio y matarse. La verdad que... Entonces, estas conductas de riesgo llevan a que si el individuo tiene que pasar una convalecencia, fíjate esto. Para esto tenemos la Asociación Uruguaya de Volante que nos presta el Pinar para hacer picadas y hacer todas estas pruebas, donde no complicamos a nadie, a ningún tercero. Y la otra, fíjate esto. Los niños. Es brutal. El señor director tiene unas imágenes nuestras, unas fotos, donde va la gente de A3 y de A4, que si la logra colocar, bueno, la gente, la ley está fuera de la ley, pero sin embargo vemos que no se puede controlar como se debería. Muchas veces nosotros le pedimos a los inspectores que hagan el control de las picadas. Pero resulta que la fuerza que hay de la gente, de las redes sociales en las picadas, supera la capacidad del individuo de poder controlarlo. Entonces tenemos que pedirle al Ministerio del Interior que si esto es una alteración del orden público, tiene que destinar un piquete mayor al que es de la policía. Tenemos que poner una fuerza de choque, no hay otra. ¿Que a nosotros nos guste la represión? Obviamente que no. Nosotros estamos por la educación. La idea de esta columna es transmitir siempre que podamos un elemento que la gente internalice como formación, como educación. O sea, hay que trabajar en la percepción del riesgo, ¿no? Que las personas se den cuenta realmente del riesgo que corren al conducir así una motocicleta. ¿Pero qué pasa con los automovilistas? Bueno, pero el automovilista inclusive no toma en cuenta... En cuanto a la relación con las motos, ¿no? Claro, no toma en cuenta ni a la bicicleta ni a la moto. Pero el tema de la moto es un problema que vino para quedarse y que va a crecer. Y si nosotros queremos una ciudad que haya más ciclistas, hoy el automovilista tiene que trabajar mirando los puntos ciegos de una manera brutal. Y además, en cualquier intersección ya la historia cambió. Ahora hay que mirar 3 o 4 veces, porque cuando uno va a cruzar una intersección con poca visibilidad, una moto que venga a 70, 80 kilómetros por hora, que lo hacen, puede ser que no sea percibida a tiempo y el conductor tenga que otorgar una preferencia por normativa,
reglamentaria por pare o ceda el paso. Pero lo que más nos preocupa es por qué existe ese sentimiento de jugar con la muerte sin saber el riesgo que corremos de quedar en una silla de ruedas, de quedar lesionados de por vida. Si un motociclista quiere hacer pruebas, que además lo que hacen es tunear la moto, torear, vemos gente que alrededor de las picadas mayores de edad se ponen a aplaudir esa inconducta. Nosotros no entendemos cómo nosotros podemos aplaudir eso, que el resto de la sociedad, la convalecencia la paga. Si un motociclista quiere hacer esas pruebas y a mí me firma un papel que no va a reclamar nada al Estado, estoy de acuerdo. Pero que nos haga partícipe de mantenerlo en una convalecencia por un tiempo que no sabemos cuánto puede llevar, eso la verdad que es incongruente. Por un par de estúpidos que creen que las pruebas son lo que la exhibición, la gente quiere está esperando, o que ese jugar con la muerte, a ver si yo puedo superar una situación y le gano a la muerte, la verdad que somos unos tontos, a secas. Con un fenómeno creciente que es, lo acaba de decir usted, las picadas, me tocó pasar en el auto a la noche, tarde, por la perimetral y quedé helado. Sí. Eran 200, 300 motos y personas al costado de la perimetral, cruzados de brazos, observando las picadas, tomando cerveza y como un gran espectáculo, ¿no? Dije, ¿y esto cuándo? ¿Qué pasó acá? Ahí hay droga, hay juego de dinero. Hay apuestas, me dijeron que hay apuestas. Hay juego de dinero, sí. Y él tiene una facilidad de cambiarse de lugar. Entonces, claro, porque por grupo de WhatsApp se convocan en 15 minutos para tal lado. Entonces es muy difícil reprimir esas conductas. Pero, por ejemplo, Paysandú puso la pesada, puso ahí, le puso un palo en la rueda, terminó con el tema. Va a ser un tema que tendremos que seguir de cerca, y si a usted le parece, hablamos sobre la normativa, la nueva normativa en la próxima columna. Sí, quiero dejar claro en esto, ¿no? Nosotros necesitamos que al inspector de tránsito le sea apoyado con una policía que tenga la fuerza suficiente para poder contrarrestar esta situación que tenemos, que es una inconducta brutal, y está fuera de la ley. Si está fuera de la ley, lo tengo que reprimir, no tengo otra. Gracias, profesor, por habernos acompañado esta mañana. Cerramos la columna del profesor. Y pronto restablecimiento para nuestro amigo. A ver si mañana está acá con nosotros. Lo que pasa es que hizo una picada, picó cortito y se tiroñó, entonces bueno, está convaleciente. A determinada edad que hay que controlar. Pero no se puede picar. Vamos cerrando la columna con el profesor Borges.